Hermanos, el texto de esta mañana se encuentra en 1 Corintios, capítulo 3, como algunos ya lo han podido ver en el post, versículos 16 al 17. Estos dos versículos constituirán lo que es la enseñanza de esta mañana. Y como ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, pero vale la pena recalcarlo, el apóstol Pablo hasta aquí no ha terminado el argumento que inició en el capítulo 1, que tiene que ver en contra de aquellos hermanos que están causando división dentro de la congregación, partiendo del hecho de sus preferencias por los ministros que el Señor les había provisto como dones que debían ser valorados, dones que debían ser apreciados y que debían ser tenidos en cuenta todos como medios por los cuales Dios había de edificar su iglesia. Algunos con lo poco que el Señor les había dado, otros con lo mucho que el Señor les había dado. No obstante, los corintios, debido a su pecado, a su ceguera espiritual en la que se encontraban, no porque no fueran creyentes, sino porque se habían deslizado hacia la impiedad, hacia la carnalidad, como Pablo lo va a decir más adelante, dejaron de ver detrás de los dones a quien debían de ver, que era a Dios. Y en lugar de decir somos de Dios, somos de Cristo, de aquel que nos ha redimido, de aquel que nos ha dado dones, nosotros somos de Pablo, somos de Apolo. Estaban cayendo en un grave error. Y el apóstol Pablo se ha propuesto solucionar esta situación. Y lo ha venido haciendo por medio de un argumento muy amplio. Argumento que aún no ha terminado y que continúa en el texto que estaremos leyendo en esta mañana. Creo que en alguna ocasión muchos de nosotros hemos ido a un lugar, llámese una casa, una oficina, que se ve bastante lujosa, ya sea de un familiar, algún amigo. Y quiero hablar de esos momentos en los que estábamos pequeños, que éramos muy inquietos con nuestras manos y que habían cosas que eran costosas. Y nosotros no lo sabíamos, pero nuestros padres sí sabían que lo que había allí era de valor. ¿Y qué era lo primero que nuestros padres nos decían? También cuando entramos a un centro comercial, mi mamá de una vez me hacía así y me decía, no toque con las manos, toque con los ojos y mire con las manos, eran sus palabras. Y creo que a muchos de nosotros nos lo dijeron, porque debido a nuestra ignorancia, nosotros podíamos causar en estos lugares un desastre, podíamos dañar alguna pieza valiosa dentro de la casa que recién había sido pintada, tal vez ocasionar algún rayón que pudiese haber dañado la estructura. Y nuestros padres, que sí conocían el valor de ella, querían que nos condujéramos con cuidado a fin de no destruirlo. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Que ellos no entendían, mi hermano y mi hermana, la naturaleza de la iglesia. Ellos no entendían el valor de la iglesia, tanto local como universal. No sabían lo que había detrás de ella, el precio que se había pagado por ella. Por ende, no les importaba conducirse en medio de ella de forma irreverente, destruyéndola, dividiéndola, causando problemas. Y lo que Pablo va a hacer aquí es exhortarlos para que recuerden lo que la iglesia es, a fin de que sepan cómo conducirse en medio de ella, valorándola, apreciándola, cuidándola, porque aunque a ellos no les costó nada, a Dios les costó mucho, y yo debo de cuidarla, lo cual la iglesia de los corintios no estaba haciendo. Son como estos muchachos pequeños, como ya lo he mencionado, que entran a un lugar, a un centro comercial y van tumbando y destruyendo todo porque no conocen el valor de las cosas. Y la cuestión aquí no es que ellos desconocieran el valor de la iglesia. Razón, Pablo ya había estado en medio de ellos, como lo he mencionado, y muy seguramente les había enseñado esto. La cuestión es que ellos no vivían conscientemente a la luz de esa verdad, y es lo que Pablo quiere causar en ellos. Y dice así la palabra del Señor. Pablo inicia con una pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En este texto podemos ver dos cosas: la naturaleza de la iglesia en el versículo 1, pero también en la parte B del versículo 16, y también en la parte B del versículo 17, donde dice
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, hablando de la naturaleza de la iglesia. Pero lo segundo que vemos acá es una advertencia de juicio contra aquellos que destruyan la iglesia del Señor. Eso está en la parte B del versículo 17. Y en estos dos puntos, mis hermanos, se va a desarrollar la enseñanza de esta mañana. El contexto de esta iglesia, muchos de ustedes ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, que nos visitan por primera vez, quiero mencionarles el hecho de manera breve de que la iglesia de los Corintios era una iglesia inmadura que se había descarriado de la verdad lo suficiente como para empezar a conducirse de manera contraria al Evangelio, buscando la gloria de los hombres, dándole satisfacción y preeminencia a sus propias pasiones, y es por eso que vemos en la iglesia de los Corintios un pecado grave, que es el pecado de fornicación, donde un hombre estaba haciendo algo que ni siquiera se mencionaba entre los gentiles, entre los impíos, que era estar con la mujer de su padre. Eso lo vamos a ver en el capítulo 15. Luego se nos va a mencionar que es una iglesia desordenada, como las que estamos acostumbrados a ver en el día de hoy dentro del neopentecostalismo y carismatismo, donde dan una preeminencia exagerada a los dones del Espíritu Santo, dones que no entienden realmente cuál es el propósito de ellos, que no entienden para qué se dieron y cuándo fue la culminación de estos dones. Y vemos una iglesia desordenada, menospreciando lo que realmente vale, que es la predicación de la palabra del Señor, fiel, claramente expuesta, bien trazada, y empiezan a conducirse permitiendo que las mujeres prediquen dentro de la congregación, permitiendo que haya un desorden en cuanto al don de lenguas y también de profecías. Y Pablo pretende poner en orden todas estas cosas por medio de esta carta a los Corintios. No obstante, uno de los primeros problemas que nosotros hemos venido viendo, porque encontramos en la carta, y es el orden en cómo Pablo lo va desarrollando, es el problema de la división. Un problema que normalmente se da en casi todas las congregaciones, que empieza de manera sigilosa, pero va carcomiendo en gran manera a la iglesia del Señor al punto de generar grandes problemas, de generar una división completa, a veces irreparable. Han habido iglesias, mis hermanos, que realmente se han tenido que dividir. Y una parte se ha convertido en una congregación y la otra en otra congregación. Y rogamos al Señor que nos guarde de que algo suceda así dentro de nosotros. Este es el contexto de esta iglesia, una iglesia inmadura, una iglesia niña en Cristo, una iglesia que no estaba creciendo, aprovechando las enseñanzas que se les estaban dando. Y Pablo en la sección anterior, la que tratamos el domingo pasado, hablaba acerca del hecho de la iglesia como un templo de Dios. Y específicamente mencionaba el hecho de que él había sido el fundador, es decir, quien había puesto el fundamento sobre el cual esta iglesia se había empezado a construir. Y este fundamento fue el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que con el Evangelio fue que ellos creyeron y por medio de la fe se convirtieron en iglesia. Fue por medio del Evangelio que ellos nacieron. Y el apóstol Pablo es claro al decir que el fundamento de esta iglesia no es el moralismo, no es la filosofía humana, no es la sabiduría de los hombres, no es la retórica de los hombres, sino Cristo y este crucificado. Él es el fundamento de la iglesia. Y explicamos por qué Él es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué lo es? Porque Él fue quien murió por la iglesia. Él fue quien murió para redimir a un pueblo, para salvar a aquellos elegidos del Padre, para sacarlos del mundo y reunirlos para su gloria y empezar por medio de ellos a edificar su reino. El reino de Cristo es la iglesia que cada vez más y más se va extendiendo, y se va extendiendo por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, de una predicación que está centrada en Él como la causa de la iglesia. No hay otro mensaje sino el de Cristo, y lo veíamos la semana pasada. El apóstol Pablo hace esto a fin de que la iglesia empiece a darse cuenta del error en el que habían caído. El fundamento no era Pablo, el fundamento no era Apolo, el fundamento era Cristo, y ellos simplemente instrumentos que Dios estaba usando para la edificación de su reino. Y es por eso que Pablo ahora les va a preguntar, aportando a este argumento que tiene como fin que ellos deben de poner la mirada en estos hombres y empiecen a colocarla en Cristo, en Dios, el fundador de la iglesia, y le hace la siguiente pregunta.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, mora en vosotros? Ahora, esta pregunta es retórica, es un argumento retórico que el apóstol Pablo está usando porque no se trata de que la iglesia no supiera esta realidad. Ellos lo sabían, usted lo sabe, yo lo sé. Aunque no hemos enseñado aquí tal vez estas doctrinas por ahora, usted lo sabe de manera sencilla, se han mencionado. No se necesita hablar de cosas profundas para que usted pueda entender esta realidad. Creo que el creyente más nuevo, el creyente más pequeño, más recién añadido a esta congregación lo sabe. Así los de esta iglesia de Corinto lo sabían. Ellos sabían que eran templo de Dios. Y algo importante aquí, mis hermanos, es que la palabra templo tiene como propósito no referirse a todo el recinto en el cual se encuentra el edificio de Dios del Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento estaba dividido en varias partes, el templo, sino que se refiere al lugar más específico donde Dios es adorado. Pero Pablo ya no le está atribuyendo la palabra templo a un lugar que está constituido por 4 paredes. Pablo ya no usa la palabra templo para referirse a lo que nosotros normalmente entendemos como un templo. No es la estructura que tiene la iglesia católica, ese hermoso templo que ellos tienen adornado con oro por dentro y plata y piedras preciosas. Pablo sabía que en el Antiguo Testamento el templo era la casa de Dios donde Él se revelaba, a donde Él descendía y mostraba su gloria, pero en el Nuevo Testamento eso había cambiado. La administración era distinta. Ya Dios no se manifiesta por medio de un templo físico, de 4 paredes, constituido con ladrillo y cemento. Pablo le va a decir a los corintios que ese templo en el cual Dios se revela, en el cual Dios mora, en el cual Dios habita, era la iglesia a los corintios. Ahora, no que lo sea solo la iglesia a los corintios. Cada iglesia local es templo de Dios. Y mi hermano y mi hermana, yo quiero que su merced entienda que cuando hablamos de templo no estamos hablando del espacio físico que nos rodea ahora. Usted y yo podíamos estar reunidos hoy al aire libre, llevando tal vez sol, y seguiríamos siendo templo del Señor. El templo somos nosotros. Ahora, déjenme aclararles algo. El templo no es usted de forma individual, según lo que Pablo está queriendo decir aquí en este contexto. Porque más adelante Pablo va a hablar de cada creyente como un templo de Dios. Pero esa es otra sección. Ese es otro punto que Pablo quiere tratar. En Pablo está usando la palabra templo no para referirse a cada cristiano de forma individual, sino para referirse a la comunidad de cristianos que se reúnen en un lugar en específico para adorar al Dios de ellos. Ese es el templo. De tal forma que usted no es la iglesia, usted solo no es iglesia. Yo he escuchado a cristianos decir, es que yo soy iglesia. No. Usted es una piedra viva de esa iglesia, según lo que el apóstol Pedro va a decir en su primera carta. Piedra viva, la cual nosotros, todos unidos, por medio de ser piedras vivas, edificamos lo que es el templo, la casa de nuestro Dios. Cuando Pablo le va a decir a Timoteo, en 1 Timoteo, cómo tiene que conducirse en la casa de Dios, él no le está diciendo cómo tiene que conducirse dentro de estas 4 paredes, que tiene que tener cuidado con la pintura que recién se ha colocado, con la baldosa, con hacer el aseo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a tener cuidado con cómo se conduce en medio de los hermanos de la congregación, de manera reverente y respetuosa, santa en medio de ellos. El propósito del apóstol Pablo es que los corintios empezaran a verse, ellos como comunidad, como conjunto, como el templo de Dios, la casa en la cual Dios estaba habitando. Y es lo que Pablo va a seguir diciendo, dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí se menciona específicamente una persona de la Trinidad, lo que teológicamente denominamos como la tercera persona de la Trinidad, aunque entendemos que no hay rangos en cuanto a valor, pero sí en cuanto a oficios y roles.
se subordinan el uno al otro, pero no porque uno sea mejor o mayor que otro. Los tres son Dios, verdaderos Dios. El punto acá, mis hermanos, es que el Espíritu Santo es aquel que Cristo dio a su iglesia como el consolador de ella, como el segundo consolador. Puesto que ya Él ascendía a los cielos y no iba a estar de manera física con la iglesia, lo cual, aunque no lo crean, era lo más provechoso para la iglesia, porque Cristo no podía estar en todos lados. Pero ahora el Espíritu Santo está en todos lados, está en todas las iglesias. El cuerpo físico de Cristo estaba limitado a un lugar específico debido a su humanidad, pero el Espíritu Santo no lo está. Él lo llena todo y está en cada una de las congregaciones que hoy se reúnen a predicar fielmente la palabra del Señor. Mis hermanos, aunque es cierto que ha existido un movimiento pentecostal que se ha conducido de una manera desbordante, no teniendo en cuenta lo que realmente enseñan las Escrituras, y dando un énfasis exagerado y no bíblico de lo que es la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, nosotros no podemos negar la realidad de que en este preciso momento el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Él está moviéndose en este lugar. Y alguno dirá, hermano, yo no acepto eso. Para mí eso suena extraño. Lo lamento, mi hermano, si para su merced suena extraño. Pero es lo que el texto nos dice. Ahora, nosotros aquí congregados como un solo pueblo, tenemos en medio de nosotros la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que Él está? Porque la Escritura lo dice. ¿Y qué es lo que Él hace en medio de este lugar? Obrar la unidad en medio de nosotros. Convencer a aquellos que no han creído en Cristo. Convencerlos de juicio, de justicia y de pecado. Que aquellos que ya han creído sigan siendo transformados por la palabra de Dios. Que siga teniendo cabida en sus corazones. Porque Él es quien la aplica. Él está aquí, ahora, usando su palabra. La palabra que Él guió a los hombres a escribir, a los apóstoles y profetas. Así que, mis hermanos, si sabemos que el Espíritu está acá, pensemos cómo debemos conducirnos. La presencia del que está aquí no es simplemente la presencia del hermano que está a mi lado, la cual yo debo respetar, pero seamos sinceros. No es para mí lo mismo pensar en la presencia de mi hermano que pensar en la presencia de Dios. La presencia de Dios es más sublime, me lleva a querer ser más reverente, me lleva a querer ser más cuidadoso, más santo con cómo me conduzco en este lugar. Esto era lo que el apóstol Pablo quería que ellos tuvieran en cuenta, lo que ellos son. Porque, mi hermano, cuando yo o usted olvidamos lo que somos, ¿cómo nos vamos a conducir? De manera contraria a lo que somos. Si yo olvido que yo soy santo, si yo olvido que he sido adquirido por Dios, ¿cómo voy a empezar a conducirme? Como alguien que no ha sido adquirido por Dios, como alguien que no es santo, porque he olvidado lo que soy. Y esto es lo que el apóstol Pablo se propone con esta iglesia, a fin de que ellos encaucen su pensamiento, su forma de ver y considerar a los ministros, y vuelvan del desorden en el cual se encuentran al orden. Pero este argumento no solamente tiene como fin acabar con lo que Pablo viene diciendo, sino que también va a sentar una base sobre lo que Pablo va a venir a decir en el capítulo 5. A saber, hablar de la fornicación que se había cometido dentro de esta iglesia. Y no solo un acto de fornicación que se había cometido, sino que la iglesia se había enterado y había aceptado. Tenía a este hombre y posiblemente a esta mujer dentro de la congregación, participando tal vez de la cena del Señor, recibiendo los beneficios que solamente deben recibir aquellos que están andando de forma de vida. Y con esto digo, no que no cometan pecados, sino que se arrepienten de su pecado. Estos hermanos no habían sido juzgados por la congregación, lo cual manifestaba ya la condición en la que esta iglesia se encontraba. Así que esto ataca a lo que Pablo viene diciendo, pero sienta la base para lo que va a decir luego. Mis hermanos, así usted y yo debemos mirar
esta congregación como un templo de Dios, como el lugar en el que Él habita. Ya no es ese lugar santo, el Antiguo Testamento, el templo que los judíos tanto reverenciaban e idolatraban y al cual procuraban entrar en el caso de los sacerdotes con sumo cuidado porque dentro de él podían morir, sino que ese lugar santo ha pasado a ser la iglesia de la cual nosotros formamos parte como piedra viva. ¿Qué propósito tiene el apóstol Pablo con esto? Aparte de los que ya he mencionado. Que aquellos hermanos que estaban causando destrucción dentro de la congregación se dieran cuenta de que lo que ellos estaban destruyendo no era cualquier cosa, sino el templo de Dios. Y pensemos en eso, mis hermanos. Cambiemos un poco lo que Pablo viene diciendo para que podamos tenerlo de una forma más clara en nuestra mente y vayamos al templo del Antiguo Testamento. Imaginemos que ese sigue siendo el templo de Dios, un templo santo, cuidado por Él. ¿Usted se atrevería a hacerle algún tipo de daño a ese templo? Usted y yo no nos atreveríamos a eso. Pero ¿saben cómo se llama eso? Eso se llama mera religiosidad. Mera religiosidad. Tenemos hoy un mejor templo que está edificado sobre un mejor fundamento, ya no sobre las leyes judías, ya no está fundamentado sobre el rescate de los egipcios, de la esclavitud en la que se encontraban. Tenemos un templo edificado sobre la obra redentora de Cristo, llevada a cabo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Ese es el fundamento de este templo. Y este templo al cual usted pertenece se sigue edificando sobre ese mismo material, la obra redentora de Cristo. Y usted sigue siendo edificado como piedra viva por esa verdad. Usted debe apreciar esto mucho más. Mi hermano, el valor de este templo no tiene comparación, no tiene igual. Los hombres pueden no entenderlo. Usted podrá venir y decir, la iglesia a la que yo voy no tiene la mejor estructura, el calor que hace es insoportable, tanto que cada domingo me duermo 15 minutos, porque no aguanto el calor. Pero mi hermano, lo que vale no es la estructura, es el cuerpo al cual usted pertenece y la edificación que usted está recibiendo por medio de la palabra del Señor. ¿O acaso alguno de ustedes cambiaría esta doctrina por irse a un lugar más precioso y más cómodo recibiendo otra doctrina? Espero que ninguno sea capaz de hacer tal cosa. Mis hermanos, yo quiero que pensemos en esto. Y creo que era lo que el apóstol Pablo se proponía en la iglesia. Cuando yo pienso que el templo es la casa de Dios y veo el fundamento sobre el cual ha sido puesto, empiezo a cobrar sentido del alto valor que este templo tiene y empiezo a cobrar también sentido de cómo debo valorarlo y cómo debo conducirme. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a decir o va a tratar en el versículo 17, que es nuestro segundo punto. A la luz de lo que es la iglesia, Pablo va a dar una advertencia para aquellos que están destruyendo la iglesia del Señor, el templo que Dios ha comprado y se ha encargado de edificar. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando el apóstol Pablo dice si alguno, Pablo no está mencionando aquí personas en específico, y está de más decirlo.
pero ciertamente nos deja ver el hecho de que Pablo sabía que dentro de la congregación habían personas que lo estaban haciendo, y Pablo los conocía. Pablo sabía quiénes eran, porque Pablo había sido informado por los de Cloé acerca de estas divisiones, y seguramente les habían dicho quiénes eran los causantes de esas divisiones, quiénes eran los que las estaban comandando, quiénes las habían iniciado, y de esta forma estaban destruyendo la iglesia del Señor. Entonces Pablo les va a dar una advertencia: si alguno destruyere el templo de Dios. Y la palabra aquí destruir no tiene que ver con acabar de forma total. ¿Y por qué no? Bueno, porque el Señor Jesucristo dijo que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. El mundo, el enemigo y todo lo que se opongan contra la iglesia nunca lograrán destruirla de forma total. Parecerá que por un momento lo están haciendo, de forma parcial la están destruyendo. Y podemos pensar en las persecuciones que se han gestado a lo largo de la historia, las que se están llevando a cabo hoy en día en muchos lugares. Creo que acá en Colombia nos hemos enterado de cristianos que han sido asesinados por su fe, por atacar el error, el engaño. No obstante, la iglesia nunca ha sido destruida. Es más, parece irónico, pero cuando la iglesia es perseguida y asesinada es cuando la iglesia más crece, es cuando la iglesia más avanza y se extiende, porque está esa promesa: ni el Hades prevalecerá contra ellos, ni Satanás y todos los demonios podrán destruirla. ¿Y por qué? Porque hay uno que nos guarda, y no es solamente Dios el Padre o Dios el Hijo, es el Dios Trino. Es la Trinidad completa ocupada en favor del beneficio de su iglesia. Y aquí vemos las tres personas. Vemos al Padre, porque ¿quién es el que ha planeado todo? ¿Quién es el que quiso que hubiera una iglesia, que hubiera un pueblo que le adorara y que viviera para su gloria, que fuese beneficiario de su presencia, sino el Padre? Pero ¿cómo no ver a Cristo, el fundamento mismo de la congregación? Aquel por el cual la iglesia es posible, aquel en el cual ésta se fundamenta, y mucho más al Espíritu Santo, el cual está mencionado aquí de forma explícita, como aquel que mora en medio de nosotros, a fin de procurar la edificación. Y como cantábamos al principio, somos uno en espíritu. Mi hermano, la unidad que existe entre nosotros como piedras vivas que estamos edificando la casa del Señor es el Espíritu Santo mismo. Él es quien nos une, Él es quien nos guía a esa unidad. No obstante, en esta unidad yo no soy pasivo, yo soy activo. Lo contrario estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Ellos estaban siendo activos, muy activos, pero estaban siendo activos en destruir la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de destruir la iglesia del Señor, una vez más, hablo de destruir a las personas que conforman la iglesia del Señor, de destruir la unidad que ya Cristo ha obrado y ha conseguido, ganado en relación a su iglesia. El pastor ha mencionado en múltiples ocasiones que nosotros no debemos conseguir la unidad del Espíritu. La unidad ya está. Nosotros debemos guardarla. Y para eso debemos ser activos. Pero resulta que en la iglesia de los Corintios habían hombres y mujeres que estaban causando una división. Ahora, ¿cómo puede causarse esta destrucción de la iglesia? Puede causarse de dos maneras: por medio de una enseñanza distinta y por medio de una conducta distinta. De esta manera yo puedo causar una división en la unidad de la iglesia y así destruir lo que el Señor ha creado. No de forma total, pero sí de forma parcial. En la iglesia de los Corintios, ¿qué había sido la causante de esta división?
una enseñanza distinta, una enseñanza que no se centraba en Cristo. Cristo había sido el fundamento, pero ya luego no era el mismo material con el cual la iglesia se estaba edificando. ¿Con qué se estaba edificando ahora? Con la filosofía de los hombres, con la sabiduría de este mundo, la cual Pablo va a decir luego que nada es, la cual Pablo luego va a describir como vana, es decir, que no tiene peso. De esta manera se gestó la división, la cual se empieza a mencionar en el capítulo 1, por aquellos que preferían la retórica, que preferían las palabras agradables a sus oídos, aquellas cosas que son profundas, pero que en realidad, que parecen ser profundas, pero que en realidad no lo son en ninguna manera. Aquellas cosas que solamente satisfacen las mentes curiosas de hombres vanos, que no están preocupados por ver a Cristo, sino por llenar su mente de basura mundana. En otras palabras, la filosofía de este mundo. Esto había causado una fuerte división en la iglesia. Era tan fuerte, mis hermanos, que Pablo se está tomando 4 capítulos para tratar este tema. Era profunda la división que se había gestado. Y Pablo, cual buen médico, conoce cuál es la medicina para ella. Y es volverse a Cristo. Y es por eso que Pablo les va a repetir una y otra vez, cuando fui a vosotros, no fui con otras palabras. Me fui proponiéndome no saber otra cosa, sino a Cristo. Solo a Cristo. Y mi hermano, ese es el mismo fundamento de nosotros. Cuando acá se pare alguien que pretenda hablar de otra doctrina que no tenga relación con Cristo, debemos estar bien alertas. Y mis hermanos, esto no pasa de la noche a la mañana. Ningún hombre se para aquí y dice, yo no creo en Cristo, Cristo es falso, no crean en Él, es una fábula que se han inventado, deben seguir esa otra persona o la doctrina correcta es esta. No pasa así. Satanás se viste como ángel de luz. Los lobos se visten como ovejas. Y él se va a parar aquí, procurando ser el hombre más ortodoxo. Pero poco a poco va a ir metiendo sutilmente la herejía. Pasó en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Cuando hablamos de la doctrina, de la teología propia o de la Trinidad, un hombre estuvo enseñando algo distinto. Y él era muy cuidadoso con sus palabras. Parece que conocía bien la retórica y se apropiaba de la retórica para presentar su doctrina de tal forma que no fuese detectada y fuese aceptada dentro de la congregación. La iglesia no sabía cómo ponerlo al descubierto. Le decían, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Sin embargo, era un modalista. La iglesia no encontraba cómo atraparlo. Pero gracias al Señor lograron ideárselas y crearon un credo en el cual se encargaron de colocar de forma clara y específica lo que ellos creían en relación a la doctrina de la Trinidad. Y le dijeron a este hombre, lee este credo. Lo leyó. ¿Aceptas todo lo que ahí está claramente establecido sobre la doctrina de la Trinidad? Dijo, no puedo. Listo, eres un hereje. Yo fui condenado. Mis hermanos, son sutiles. Saben cómo hacerlo. Y todos nosotros como templo, como piedra viva o piedras vivas, debemos ocuparnos en detectar a esas personas. Obviamente es un trabajo principal de aquellos que se están ocupando del liderazgo de la congregación, de los pastores, de los maestros, de los ministros, que están más preparados, que saben discernir más prontamente la verdad del error. No obstante, ustedes también deben estar preparándose para ello.
a fin de que puedan detectarlo y acercarse a uno de nosotros y decirnos: hermanos, estamos viendo que un hermano está enseñando algo distinto. Mi hermano y mi hermana, porque el más mínimo error nos desvía totalmente. Pensemos en la doctrina del arminianismo. No es el punto y no me voy a centrar del todo. Pero donde usted cree que la salvación es algo que usted se gana por la fe, como si esta fuese una obra, mi hermano y mi hermana, ya nos desvía. Y piénselo, no es lo mismo, no me impulsa de la misma manera a adorar a Dios el pensar que yo me la gané por mis propias obras, a pensar que yo no mereciéndola, Él me la otorgó. Y que no solo eso, sino que me dio la fe para apropiarme, porque la fe es simplemente un instrumento por el cual yo me apropio de la salvación. Algo tan pequeño que no llamamos herejía y le seguimos considerando nuestros hermanos, nos desvía de la forma en como nosotros le damos la gloria a Dios. Así que debemos tener cuidado del más mínimo error, mis hermanos. Debemos tener nuestras mentes siempre alertas, porque eso es lo que nos une, mis hermanos. Nos une el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no nos une fuera de esto. No sé cómo explicarlo, quisiera ilustrarlo, pero es como si nosotros, los que enseñamos, somos los edificadores, ponemos las piedritas, colocamos la mezcla, ponemos la otra encima y vamos edificando con la doctrina, pero esa mezclita está constituida, es una ilustración, ojo, para que después no vayan a decir: el hermano Manuel está malinterpretando la doctrina de la Trinidad y está cayendo en herejía. Digamos que está compuesta por la obra del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor y el Espíritu Santo lo que obra esa unidad entre cada piedra viva a fin de que nos vayamos construyendo como un templo. No sé si me doy a entender. En palabras más sencillas, la unidad consiste en la obra del Espíritu Santo y la sana doctrina. Y la sana doctrina. Por eso que el apóstol Pablo en una ocasión dijo: no dependo de mis propias fuerzas, sino de la obra del Espíritu Santo, de lo que Él puede hacer. Los maestros de Corinto no estaban dependiendo de esto. Ahora, el problema, mis hermanos, con los que destruyen la iglesia del Señor, es que ellos inmediatamente se constituyen en enemigos de Dios. Usted va a una casa y usted llega de forma desastrosa, dañando todo, ¿y usted qué va a ganar usted? El desagrado del dueño de esa casa que le ha costado esfuerzo. Mi hermano, ¿cuánto más Dios, que tuvo que dar a Cristo, no va a velar por el bien de la iglesia? Mis hermanos, si es allí donde podemos pensar en el castigo que le espera a los falsos maestros, el cual Pedro va a exponer en una de sus cartas. Mis hermanos, si yo cada vez que medito un poco en eso, yo pienso que ese día va a ser horrible, porque estos hombres y estas mujeres no saben lo que están haciendo. Se están metiendo con la niña de los ojos de Dios. Es la niña de sus ojos. Es lo que Él más cuida. Mi hermano, yo no soy motivador para nada. Pero nosotros como iglesia somos lo más preciado de Dios. Ahora, no por lo que somos en nosotros mismos,
No, por lo que somos en Cristo. Revestidos de Él, de su justicia, de su hermosura. Nos presentamos delante de Él y nos ama. Y vestido de Él es que nos preserva. Y vestido de Él es que nos va a llevar a la gloria. Y así como un padre da la vida por sus hijos, Dios está dispuesto a dar la suya. Solo que Él no va a dar su vida porque Él no puede morir. Pero está dispuesto a destruir a cualquiera. El problema aquí, mis hermanos, es que Pablo dice, si alguno. Y teológicamente podemos descartar rápidamente el hecho de que Pablo no se puede estar refiriendo en ninguna manera a los verdaderos creyentes. Porque un verdadero creyente jamás va a ser destruido por Dios. Pero el punto del apóstol Pablo aquí no es que pensemos de esta forma. No es que evaluemos este texto inmediatamente de forma teológica para empezar a descartar. Es que es mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Usted puede estar aquí y estar engañándose a sí mismo. Y en aquel día, creyendo que era un creyente y pensando teológicamente y descartando de que usted sería culpable en el día del juicio, usted puede ser condenado. Nosotros creemos en la doctrina de la seguridad de la salvación. Pero esa seguridad de este lado no es perfecta. ¿Saben cuándo sabremos que de verdad sí éramos creyentes? Cuando estemos en el reino de los cielos consumado. Y es por eso que que Juan en Apocalipsis va a decir que los que perseveran hasta el fin tendrán vida eterna. No porque sea por obras, sino porque los que perseveran son los que de verdad evidencian que siempre fueron de Cristo. El punto es que no se preocupe por saber ahorita si usted es un verdadero creyente o no. El punto es que ahora mismo usted debe preguntarse, ¿yo estoy edificando o estoy destruyendo? Porque si yo estoy destruyendo, hay un juicio. Y a partir de eso es que yo debo preguntarme, si estoy destruyendo, ¿puedo pensar que soy un verdadero creyente? No es al revés. Bueno, como soy un verdadero creyente, es imposible que yo esté destruyendo, porque por implicación Dios tendría que destruirme, pero Él no va a destruirme, porque soy creyente, por ende no puedo destruir el templo. No es esa la forma en que Pablo quiere que piense. Primero pregúntese, ¿estoy destruyendo o edificando? Después que tenga la respuesta, examine si es verdadero creyente o no. Porque mis hermanos, los que estaban dentro de la iglesia a los Corintios, que estaban siendo causantes de división, que estaban destruyendo lo que Dios había logrado por medio de Cristo, a saber, la unidad de la iglesia, creían que eran verdaderos creyentes. ¿O qué falso maestro cree que no lo es? No lo hay. Así que examinémonos. ¿Estoy aportando a la edificación de la iglesia? Mi hermano, y vuelvo y recalco, no tiene que ver con hacer el aseo, no tiene que ver con las sillas. Eso es importante, sí, pero no se trata de eso. Se trata de mantener la unidad en el espíritu por medio de la sana doctrina. Yo puedo, o usted puede ocasionar división por medio de ir de hermano en hermano diciendo, yo no creo eso. Pero es que mira lo que dice tal predicador. Y empiezan a sembrar la duda y el error. Aunque digan que ellos son muy bíblicos. Porque están los hermanos que dicen, yo no leo a ningún hombre. Es puro la Biblia y yo. Ah, qué hombres tan santos, ¿no? Que no entienden que Pablo dijo que dio dones a los hombres. Que dio dones a su iglesia. Y esos dones han escrito libros que debemos leer, porque son para nuestra edificación. Pero muchos que dicen ser, yo soy muy bíblico, es solo la Biblia y yo, y no lo que otros hombres dicen, son los que más fácilmente caen en el error. ¿Por qué?
porque no tienen la guía de otros hombres sabios. Mi hermano, la Biblia es infalible, pero usted no. Lo repito, la Biblia es infalible, pero usted no. Y aunque sea solo usted y la Biblia, usted puede estar cayendo en la herejía. O los testigos de Jehová no son solo ellos y la Biblia. Así que, mis hermanos, debemos estar alertas. De ver a otros hermanos haciendo esto, o a algunos que dicen ser hermanos, y de no ser nosotros causantes de división en ninguna manera. Ahora, debemos ser maduros en esto. Y estamos hablando aquí ya de lo práctico. Hay doctrinas fundamentales. Alguien que empieza a decir que la salvación no es solo por fe, como escuché que día a una mujer diciendo que la salvación, y lo digo públicamente, se llama Lili Defon, que la salvación se obtiene al principio por fe, pero esa salvación es un 50%, es solo la entrada, pero el otro 50% es por tus obras. Así que ella dice, eso es matemática básica, 50 más 50 es 100, si tú creíste son 50, pero si no hiciste buenas obras, no tienes el 100, no puedes entrar al reino de los cielos, no puedes ser salvo. Sencillo, qué matemática tan básica, ¿no? Pero qué herejía tan básica también. Eso no es verdad. No hay obras para salvación. Pero hay doctrinas secundarias y terciarias. El principio regulador del culto que nosotros como iglesia guardamos. Nosotros nos llamamos hereje, como llamamos a Lili Defon, una hereje, a alguien que no cree en el principio regulador del culto. No lo llamamos hereje. ¿Puede haber un hermano aquí que no lo crea? Puede haberlo. La cuestión es que él, por fin de guardar la unidad, debe someterse al principio regulador del culto, porque la iglesia cree en eso. Pero si no lo cree, yo no puedo decir que él es un hereje. Y ahí yo debo ser maduro. Yo debo ser maduro para aceptar las diferencias que existen en doctrinas secundarias que no nos guían a un grave error, o que no nos guían en sí a un error. Caso de lo que se mencionaba en la escuela dominical. Nos guía a un error. Distinto que se diga que en Dios no hay ira, en ninguna manera. Eso sí es una herejía. Va en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, mis hermanos, a fin de que nosotros procuremos la unidad, debemos ser maduros para entender las pequeñas diferencias que pueden existir dentro de la congregación con doctrinas terciarias o secundarias. Pero en doctrinas fundamentales no se admiten. Hermanos, no la negociamos. Y allí usted debe estar alerta para exponer a aquellos falsos maestros que pretenden destruir la iglesia del Señor. Continuando, sigue diciendo el apóstol Pablo, Dios le destruirá a él. Y se refiere no solamente a un juicio terrenal y temporal, sino a un juicio eterno, a la condenación eterna. Todos aquellos que se han propuesto, tal vez de forma inconsciente, destruir la unidad de la iglesia del Señor, serán castigados por Dios algún día. Aquellos que han sembrado cizaña dentro de la congregación. Mi hermano, y si usted ha sido creyente, o usted es creyente, pero en algún momento usted ha sido causante de destrucción, Dios no le va a condenar en el juicio eterno. Pero no le voy a negar que en esta tierra y en este mundo, Él le va a castigar. Si usted fue causante de división, si usted lo está haciendo o piensa hacerlo, el Señor los va a juzgar. Porque cuando habla de juicio, no es simplemente o eterno o terrenal, son ambos. Habrá una paga aquí y ahora. Pero para los que no han creído, como veíamos en la escuela dominical, porque es la causa última de la condenación,
sufrirán la retribución del fuego eterno en el infierno. ¿Esto qué debía ocasionar en la iglesia de los Corintios, mis hermanos y hermanas? Que temieran a lo que estaban haciendo, que se apartaran de la división que estaban causando, que aquellos que eran falsos maestros se fueran de la congregación temiendo de lo que Pablo estaba diciendo, o que se arrepintieran y se volvieran a Cristo. Pero aquellos hermanos que estaban siendo conducidos por estos hombres encauzaran su pensamiento, como lo mencioné antes, y procuraran una vez más la unidad, al darse cuenta de que lo que estaban destruyendo era la unidad que Cristo había ganado y que traía sobre ellos, o traería sobre ellos, una muy dura retribución. Esto, mis hermanos, debe guardarnos a nosotros en nuestros corazones de llegar a ser en un momento causantes de división. La razón, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y si es santo, ¿qué implica? Que no debe haber pecado dentro de la congregación. ¿Y qué es la división? Sino pecado. Incluso no solo pecado, sino la exposición misma de la inmadurez o la niñez de la congregación, como lo veíamos en el capítulo 2. Pensemos en lo siguiente, mis hermanos, para ir culminando. Usted y yo hemos sido puestos acá no por hombres, sino por Cristo, por Dios el Padre. Él nos ha traído a esta congregación a fin de edificarnos, porque Él sabe que acá procuramos enseñar la sana doctrina. Pero esta congregación, mi hermano, mi hermana, que usted ama, que usted aprecia, ha sido fundamentada sobre la obra de Cristo y lo permanecerá. Así que no pretenda edificar esta iglesia sobre sus ideales, sobre sus gustos personales, sino pretenda seguirla edificando sobre la obra de Cristo y todo lo que se relaciona con el evangelio del mismo. Porque a veces con buenas intenciones, con buenos deseos, somos causantes de división. Y déjeme decirle que las buenas intenciones aquí no cuentan, no sirven de nada. Aquí lo que importa es hacer las cosas como Dios manda. El mandato de Dios es que Cristo sea la comida diaria de la congregación. Pero pensemos en Cristo. Y quiero que nos vayamos de aquí pensando en esto. Lo he mencionado, pero no quiero creer que se vuelve molesto para ustedes. Que sobre la obra de Cristo estamos nosotros fundamentados. Que sobre la obra de Cristo es que nosotros como iglesia podemos venir aquí y adorar a Dios el Padre. Que sobre la obra de Cristo es que podemos pararnos aquí y orar al Padre pidiendo perdón. Que sobre la obra de Cristo es que podemos venir aquí y continuar siendo edificados, seguir creciendo en santidad, en conformidad a Él, y en conjunto como iglesia, seguir siendo un estandarte de la verdad. ¿Y quién es la verdad sino Cristo mismo? Mis hermanos, no olvidemos nunca esto. ¿Por qué usted debe amar a su hermano? ¿Por qué usted debe amar a su hermano y procurar la unión en la iglesia? Porque así como usted cree que Cristo murió por usted y pagó un alto precio, también lo hizo por su hermana y su hermano que está a su lado. Yo debo apreciar a mi hermano y a mi hermana. Yo debo amarle y debo procurar la unidad entre nosotros. Mi hermano, y todo se basa en el alto precio que Cristo pagó. Su vida, su muerte, su sepultura, como lo veíamos en esta mañana, fueron el pago por la ira de Dios a causa de nuestros pecados. A fin de reunirnos a todos como un solo pueblo. No somos enemigos entre nosotros. Y Pablo va a decir
que ya la lucha no es contra carne ni sangre, ya no es como en el Antiguo Testamento, guerras contra otros pueblos, no, es contra las tinieblas, no contra el hermano que está a tu lado. Así que quiero que nos vayamos con esto en mente. ¿Qué tenemos que hacer ahora a la luz de este texto? Mis hermanos, procurar la unidad, en la sana doctrina, pero también en el amor, en soportarnos los unos a los otros, en llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Eso es lo que tenemos que salir a hacer desde hoy, a la luz de lo que hemos aprendido. Oremos, mis hermanos.